Jehová. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, para la victoria. Bendito sea Jehová, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, para la victoria. Misericordia mía, mi castillo, mi fortaleza y libertador, escudo mío en quien he confiado, a ti cantaré con el corazón. Misericordia. Dios les bendiga. Dios es bueno, ¿sí o no? ¿A cuántos ha bendecido el Señor? Mire lo que acabamos de cantar. ¿Cómo decía la canción? Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En su mano están, ¿qué? Las riquezas y la gloria. ¿Cuántos quieren esas riquezas y esa gloria? Saludamos a los hermanos que están conectados, que Dios les bendiga sobreabundantemente, que Dios les guarde, y a nosotros acá en la casa del Señor vamos a orar por Gustavo Marín y Rocío Pérez, vamos a orar por su salud, oremos por ellos. Bendito Dios, Padre Santo, amado Rey Jehová, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, el precioso Espíritu Santo, colocamos estos tus hijos, Gustavo Marín y Rocío Pérez, Señor, delante de tu santa gracia, delante de tu misericordia, favor y bondad. Y te pedimos por favor que pases tu mano preciosa de salud, de bienestar, de restauración. Tómalos para ti, Padre amado. Llámalos, Señor Dios, a tu gracia eterna, a tu bondad, y dales el milagro, Señor, de tu salud y de tu bienestar, Dios amado. Te lo pedimos y te damos gracias, y que tu palabra esta noche nos alumbre y nos dé un poquito más de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salúdese un momentito y dígale que Cristo le ama y viene pronto. Dígale que Dios es bueno. Bueno. ¿Qué era lo que estábamos cantando? Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver este tema. Las riquezas de su gracia. Mire, no es coincidencia, no me puse de acuerdo con ellos. Ahí está. Entonces, ¿cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Bueno, vamos a Efesios capítulo 1. Dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿según qué? ¿Según qué? Las riquezas de su qué? De su gracia. Ahora la Dios ha hablado, y leamos todos juntos. La Dios ha hablado y dice, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación, oiga, y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Pero denle un gloria a Dios bien fuerte. No solo los domingos se le da gloria a Dios, todos los días le damos gloria al Señor, porque todos los días recibimos bendición del Señor, ¿sí o no? Entonces todos los días, gloria a Dios. Ahora, cuando uno se pone a leer la Biblia con todos sus escritores, creo que uno a veces no sabe cuál es el mejor de todos. O si yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué escritor de la palabra le gusta más a usted o le llega más? ¿Cuáles son los escritores de la Biblia? Ahí está Moisés, Josué, Samuel, Ruth, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salomón, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías,
Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, Judas. ¿Cuál de todos esos le gusta más a usted? A ver, dígame uno. Dígame uno que no, ese todos no, eso es mentira. Isaías, Pablo, Moisés, Isaías. O sea, Abacú, Salomón, Abacú. Es tremendo. Porque fíjense que cuando la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no? Entonces ellos escribieron inspirados por Dios, todos. Entonces todo lo que escribieron ellos tiene inspiración divina. Y cada uno de ellos, hermano, cuando usted lee lo que ellos escribieron, hermano, hablan de la grandeza, hablan del poder de Dios y también de su misericordia y hablan de su favor, ¿sí o no? Por ejemplo, ninguno de ellos muestra tan claramente el sacrificio de Jesús como cuál. A ver, ¿cuál de ellos muestra el sacrificio de Jesús de una forma tan tremenda? ¿Cuál? Isaías, ¿qué capítulo? 53. Molido fue por nuestras rebeliones, hermano, y empieza a decir: por sus llagas hemos sido curados, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, fue desechado, fue menospreciado. Una cantidad de cosas bien tremendas de parte del profeta Isaías. También David, por ejemplo, habla cosas bien tremendas del Señor Jesucristo, porque usted sabe que a David, ponémele un poquito más, por favor, allí, querida mía. Óigame bien. David, usted sabe que a varios profetas, bueno, la mayoría, porque Isaías, ¿cómo iba a escribir una cosa de esas? A menos que lo hubieran llevado a ver al Cordero en la cruz del Calvario. También David escribe, por ejemplo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David no dijo eso por él, David lo dijo porque lo oyó en la cruz del Calvario. Entonces a David lo llevaron al futuro y le mostraron cuando el Señor Jesucristo decía: tengo sed, contar puedo todos mis huesos, me rodean fuertes toros de Basán, perros malignos. Entonces le mostró toda la vida de Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Entonces cada uno de ellos ve cosas bien tremendas. Por ejemplo, Job. También Job muestra algo. Él tuvo, imagínense, mire, Isaías muestra el sufrimiento. David muestra a Jesús en la cruz del Calvario y Job lo muestra en el lago de fuego. Porque Job dice: yo sé que mi Redentor vive y de las cenizas, lago de fuego, se levantará. Y también dijo Job: ahora mis ojos te ven, y Dios lo bendice el doble, dándole 10 hijos, pero ya santos. No se habla de la mujer porque saber. Pero realmente me le quito el sombrero a Pablo. ¿En qué sentido? En el sentido de que de la forma que Pablo habla de la gracia de Dios, no la habla ningún otro. Porque Pablo habla de la gracia de Dios como una gracia libre, plena, eterna, soberana y capaz de salvar a cualquier pecador. Porque usted y yo estamos aquí por pura gracia de Dios. ¿Sí o no? Al punto de decir, por favor, al punto de decir Pablo: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces Pablo hablaba tan claro y seguro de esa gracia que el mismo Pedro dijo: por ahí hay un hombre llamado Pablo que predica unas cosas que ni yo entiendo. Entonces la pregunta es: ¿de qué estaba hablando Pedro? Que hablaba Pablo, que ni Pedro podía entender bien. Y yo le aseguro que uno de esos temas era la gracia de Dios. Aunque es un tema que no podemos entender, lo abarca todo. Amén. O sea, ninguno, hermano, fue más allá con la gracia como lo hizo Pablo explicando. Mire, lo que yo veo es que Pablo como que hubiera visto la mente de Dios, y aunque nadie puede conocer realmente la mente de Dios, pero como que Pablo vio una rayita de la mente de Dios y vio, y seguro se asustó viendo tanta gracia en nuestro bendito Señor. Amén, un amén. O tampoco como la gracia, mire,
nadie sabe cómo la gracia es sentida y experimentada por el más grande pecador. O sea, nadie sabe cómo un pecador malo puede ser salvado. Y a eso se le llama ¿qué? La gracia de Dios. Porque para Pablo ver toda esa riqueza de su gracia tuvo que haberla sentido primero. O sea, nadie puede hablar de la gracia si no ha sentido primero la gracia. Como nadie puede hablar de salvación si primero no se ha sentido salvado. ¿Cuántos se sienten salvados aquí? Usted puede hablar de la salvación. Solo usted puede hablar de la gracia si siente la gracia del Señor. Hermano, mire, se lo va a poner de esta manera. Por eso dice Pablo, pero la gracia, mire cómo dice Pablo allí. Léalo mientras yo tomo agüita. Por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. Oiga bien. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos. Mire lo que dice Pablo. Yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Mire, hermano, si no, Pablo todavía estaría perdido. Pablo se fue salvado por la gracia de Dios. Y por eso usted ve en la palabra que somos salvos por gracia, que abunda la gracia sobre todos ellos. Palabra de gracia salida de ellos. Dice que hay gracia sobre gracia. Está la perseverancia de su gracia. Está la palabra de su gracia. Está la gracia del Señor. Por gracia hemos creído. Está el evangelio de la gracia. Somos justificados por gracia. Somos un remanente escogido por gracia. Está la administración de la gracia de Dios. Cantamos con gracia. Lo que predicamos debe ser con gracia. La buena esperanza es por gracia. Está el espíritu de gracia. Se afirma el corazón con la gracia. Hay coherederas de la gracia y está la multigracia o multiforme gracia de Dios. ¿Cuál quiere usted de esas? ¿Usted se da cuenta que la Biblia está llena de la gracia de Dios? Y Pablo es el mayor exponente de la bendita gracia de Dios. Hasta le dijeron a Pablo, bástate mi gracia. Mire, es increíble que a Pablo no le dijeron, bástate mi fe. Porque para todos se necesita fe. Pero no le dijeron, bástate mi fe, ni bástate mi esperanza, ni bástate mi amor. Dijeron, bástate mi gracia. ¿Cuánto necesitamos gracia hoy? Yo necesito un chorro de su gracia. Entonces, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces lo que le estaban diciendo a Pablo es, recibe gracia sobre gracia. Como si nos dijera Pablo, llénese del Espíritu Santo y Él hará correr por sus venas la gracia del cielo. Hermanos, necesitamos gracia. ¿Cuántos dicen amén? Pablo a todo lo que hablaba le inyectaba gracia. Y por eso cuando usted vaya a predicar o cuando usted salga de su casa, pídale a Dios gracia. Gracia delante de sus jefes, gracia en su empresa, gracia para todo, hermano, porque necesitamos la gracia de Dios. Y por eso cuando usted lea a Pablo, el 90% de lo que hablaba Pablo, algo de la gracia hablaba. Por ejemplo, si iba a hablar de su conversión, ahí mismo, el Señor desde mi vientre, del vientre de mi madre me apartó y me llamó por su gracia. Iba a hablar de su ministerio y ahí mismo, a mí me fue dada la gracia de anunciar a los gentiles el evangelio del Señor. Entonces, gracia. Pablo predicaba por pura gracia. Amén. Donde estuviera Pablo, sea recibiendo revelación o sufriendo Pablo, siempre escribía, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Qué le parece ese mensaje? ¿Cuántos pueden decir, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros? Dígalo. Porque es que ese debería ser un saludo. Mire que Pablo decía, gracia y paz. Gracia, misericordia y paz. La gracia sea con vosotros. Gracia. Pablo repartía gracia a todo mundo. Pero pastor, con lo que me está pasando, ¿qué gracia ni qué gracia? Pues reciba gracia para que se le quite esa carota.
Pero le pregunto, ¿no es por pura gracia que el Señor nos salvó de la perdición? Por pura gracia. ¿Qué pasó, Josecito? Así que vamos a ver al menos 3 cositas de la gracia del Señor para ver qué nos quiere decir el Señor. Vamos a ver, ahí, por favor, tres cositas. ¿Qué pasó? Esa. ¿Qué vamos a ver? Rapidito, para que nos vamos para la casa. Vamos a ver las riquezas de su gracia, 1. Vamos a ver los pecados perdonados por esa gracia, 2. Y vamos a ver los privilegios que recibimos perdonados por esa gracia. ¿Quiere que lo veamos o deje así, pastor? Ay, pastor, deje así que yo soy muy agraciado. Está bien. Sí. Pero primero vamos a ver cuando dice que puso sobre nosotros la riqueza de su gracia. Todos sabemos que apenas nos hablan de riqueza, ¿en qué pensamos? Cuando usted habla le hablan de riqueza, ¿de qué piensa usted? De dolaretes y de euros. ¿Sí o no? O las hermanas que son más humildes piensan en diamantes, rubíes, viajes por todo el mundo, shopping y de todo. ¿Cómo? Esmeraldas, de todo. Pero realmente cuando Pablo habla de las riquezas de su gracia, va más allá de lo natural. Es que, hermano, qué bueno el dinero. El dinero, pues dice, el dinero, ¿cómo es que dice? Sí, calma los nervios, dicen por ahí que calma los nervios y ayuda a unas cuantas cosas. Amén. Pero, hermano, cuando usted tiene las riquezas de la gracia de Dios, puede tener lo que quiera por la gracia de Dios. Entonces, cuando habla de las riquezas de su gracia, va más allá de lo natural. Porque la palabra riquezas de su gracia es ploutos charis, que quiere decir las posesiones de todo lo espiritual para que luego venga lo natural. Como cuando dice en Mateo capítulo 6, busca primeramente ¿qué? Lo celestial para que venga luego ¿qué? Lo terrenal. Pero es tan grande y profunda su gracia que así usted busque todos los días de Dios. Ay, mire, hermano, así usted se meta todos los días con Dios 24 horas al día. Nunca va a llegar a la profundidad de la gracia de Dios. O le pregunto, ¿quién puede descubrir todos los atributos de Dios? Nadie. ¿Quién puede conocer al Todopoderoso a la perfección? Absolutamente nadie. Ni siquiera los querubines. José, ¿qué pasó? Se le fue. Esperemos que José se conecte. Allí. Ni siquiera los querubines que están todo el día alrededor del trono son capaces de mirar toda la gracia de Dios. Y así estuvieran ellos pendientes de Dios, no alcanzarían a encontrar toda la gracia que está ni en el que está sentado en el trono, ni a su cordero. Y eso que pasan las 24 horas del día alrededor del Señor, pero ni ellos son capaces de entrar a la profundidad de la gracia de Dios. Hermano, mire, lo que le quiero decir esta noche es que Dios nos quiere dar más que salvación, nos quiere dar su gracia bendita. Yo no sé cuántos se gozan. La pregunta es, ¿por qué Él nos da de su gracia? ¿Ah? ¿Por qué Él nos da de su gracia? ¿Sabe por qué? Porque todo Él es gracia. ¿Por qué nos ama Él? Porque todo Él es amor. Entonces Él da de su gracia porque la necesidad de Dios es darnos de su gracia. Y por eso es que dice, no quiero la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Esto es pura gracia de Dios. Amén, un amén. Eso es gracia. ¿Cuál? Todo el tiempo desea darnos gracia. Todo el tiempo Él quiere darnos lo mejor. Se lo voy a poner de esta manera. Usted sabe que la Biblia tiene sus om y sus in de parte de Dios. ¿Cuáles son sus om? Dígamelos. Om. ¿Cuáles son los OM de Dios? Él es omnipotente, Él es omnisciente y Él es omnipresente.
pero también tiene sus in. Él es inmutable, infinito, inescrutable y además de inmarcesible y de inagotable y muchos atributos más. Pero si usted mira, por ejemplo, su omnipotencia, ¿qué quiere decir omnipotencia? Que todo Él es poderoso. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Hay cosas que Él no puede hacer. Él no puede mentir, Él no puede pecar, Él no puede faltar a su palabra. Pero cuando estamos hablando de su omnipotencia es porque Él es todopoderoso, completamente poderoso, al punto que Él se da el lujo de decir que Él hace la herida y Él la sana. Entonces somos privilegiados, hermano. Mire, escúcheme, hermano, somos privilegiados. ¿Sabe qué le quiero decir esta noche? Que si Dios te mete en un problema, no te preocupes, Él te va a sacar de él. Si Él te mete en una prueba, no te preocupes, Él va a terminar la prueba. Porque dice que Él hace la herida, pero también da la sanidad. Entonces es todopoderoso. Es más, la Biblia dice en el Salmo que hasta Leviatán tiene que vivir por Él. Y dice que si Dios deja de mirarlo, Leviatán se muere. Y vuelve y lo mira y Leviatán vive. Hasta los poderes malignos, hermano, necesitan de Él para poder existir, porque si no, Él los desaparecería así. Entonces somos privilegiados, hermano. Dígale que está a la par, eres un privilegiado del Señor. Pero dígale por qué. Dígale porque tenemos al omnipotente, y el omnipotente va a cambiar nuestras familias en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Recibamos las riquezas de su gracia. Recibo las riquezas de su gracia para usted y para su familia. Esta noche nos quiere regalar las riquezas de su gracia. Ahora veamos, por ejemplo, su omnisciencia y su omnipresencia. ¿Qué quiere decir eso? Que Él lo sabe todo y Él está en todas partes. Nada se escapa de Él. Óigame bien, nos tiene tan bien contados para Él que Él nos mira. Mire, siendo como 8,000 millones de personas ya en el mundo, Él nos tiene tan controlados que para Él usted es como si fuera la única criatura en el planeta. De esa manera te vigila. De esa manera está atento a tus oraciones, a tus súplicas, a tu llanto. Usted es un privilegiado y yo también soy un privilegiado, hermano. Es tan especial con nosotros que así como está pendiente que el sol alumbre todos los días, su omnisciencia y su omnipresencia, hermano, va más allá de lo que existe. Hasta la nada la tiene controlado. A la nada. ¿Qué es la nada? ¿Qué es la nada? Nada. La nada sí existe. La nada sí existe. ¿De dónde sacó Dios las cosas? De la nada. Entonces la nada es el almacén de Dios. Porque de la nada lo creó todo. Amén, amén. Y por eso es que Abdías dice: si me remonto al cielo, ahí estás tú. Como quien dice, Abdías dice: si me voy en una nave, me voy a escaparme de Dios. Ahí está Dios diciendo: ¿y qué estás haciendo aquí? Pero mira lo tremendo que dice Abdías: y si me voy al infierno, también estás tú allí. Porque nada se escapa de su omnipresencia y de su omnisciencia. O sea que a donde vamos, primero está Él. A usted lo rescató la omnisciencia y la omnipresencia, porque donde usted estaba creía que no estaba Él, pero ahí estaba Él. Entonces no hay límite para su omnisciencia y no hay límite para su omnipresencia. Asimismo tampoco hay límite para su gracia. Donde llega la omnisciencia y donde llega la omnipotencia y donde llega la omnipresencia, ahí está la gracia de Dios. Unos nos buscan y otros nos salvan. Hermano, la gracia nos tiene controlados. Su familia la tiene controlada la gracia de Dios.
Ellos creen que se esconden de Dios, no saben a dónde ir para hacer sus cosas, pensando que nadie los ve. Hermano, mire, se lo va por de esta manera. Si nosotros tenemos controlados a los hijos, ellos creen que están fuera de nuestro alcance. ¿Qué va, hermano? Nosotros sabemos cómo vienen y por qué vienen. Y todo. Nosotros sabemos lo que pasa con nuestros hijos. Apenas llegan nuestros hijos a la casa, los escaneamos, ¿sí o no? ¿De dónde venís? Ah, no, papá, no, mamá, que venís marihuano. ¿Sí o no? Hoy venís borracho, soplame este ojo. Y le pegas a soplar y queda el ojo todo borracho hablando bobadas, hermano. Pero hermanos, si nosotros somos capaces de controlar a los hijos, hermanos amados, ¿ahora qué será la omnisciencia y la gracia de Dios? Entonces por eso no pelee con nadie, póngale la gracia de Dios. Dígale, Señor, que tu omnipresencia esté con mis hijos, que tu omnisciencia los conozca, que tu omnipotencia les niegue todo pecado y que tu gracia los alcance para tu reino eterno. La gracia no nos pierde de vista. En todo momento está la gracia de Dios. Su gracia nos cobija en las noches, hermanos. Su gracia sabe lo que necesitamos y a su tiempo nos lo da. Por eso cuando le pedíamos algo al Señor, no insistamos tanto. Espere, si ya lo pidió una vez, espere que ya Dios se lo va a dar. Pero se lo va a dar por gracia, no porque usted sea bueno. Es que a veces cree, ay, pero Señor, y pues mira cuánto te ayuno. ¿Y qué? Mira cuánto te oro. ¿Y qué? No es por lo que ayunes, no es por lo que ores, es por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el pródigo. Otra vez el pródigo. ¿Dónde lo encontró la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia y la gracia de Dios? En la posilga. Estaba a punto de convertirse en cerdo, porque recuerde, hermanos benditos, que estaba a punto de comerse una algarroba. Si él se la comía, se convertía en cerdo, pero no en cerdo literal, sino en cerdo espiritual, porque los cerdos son figura de los demonios. Por eso los israelitas no pastoreaban cerdos, pastoreaban ovejas. Los de Gadara sí pastoreaban cerdos, y por eso eran los endemoniados gadarenos. Amén. Entonces está a punto de convertirse en un cerdo, hermano, y ahí llega la gracia de Dios, y ahí está, y lo vuelve en sí, y de inmediato es pecado y a casa. ¿Por quién fue llevado? Le aseguro que cada brazo lo sostenía la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, y lo recibió la gracia y la misericordia del Señor, porque solo no habría podido volver. Usted está aquí porque te trajo la gracia de Dios. Ah, pastor, mentira. Yo fui el que dije y propongo esta noche ir a la iglesia. ¿Quién te dio que te propusieras venir? El Señor. El Señor. ¿Sí le está viendo conmigo? Mira, hermano, así como la omnisciencia, potencia y todo eso abarca, hermano, todas las cosas, la gracia también abarca todos nuestros pecados. La gracia abarca tus pruebas. La gracia abarca tus angustias y va cambiando tus pruebas y angustias y las va poniendo en gozo y en salvación. Por eso no se preocupen, no renieguen la prueba, que la gracia la abarca. No hay nada que se salga de la gracia de Dios. Hermano, mire, su misericordia no ha disminuido, su favor no se ha cansado, y la gracia tampoco ha dicho, no, hasta hoy dejo de ayudarles a los de alas de misericordia. No, la gracia nunca se cansa de hacernos bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitamos gracia? Ella sigue salvando, ella sigue restaurando, porque así como Dios es eterno, eterna es su gracia. Bástate mi gracia. Hermano, perdóneme, pero le hubieran dicho a Pablo, bueno, te voy a dar este don para que te defiendas. No, bástate mi gracia. Solo la gracia. Solo gracia. ¿Cuántos quieren gracia esta noche? ¿Cuántos creen lo que estamos hablando? Por eso, cuando dice que tenemos las riquezas de su gracia, ¿cuántos quieren esas riquezas de su gracia?
Mire, ¿sabe por qué le digo que es mejor esta riqueza de su gracia? Porque miren las riquezas que hay. Por favor, póngalo allí. Hay riquezas podridas, riquezas de Cristo, riquezas de su generosidad, riquezas de la sabiduría, riquezas de su sabiduría. ¿Qué? De la sabiduría y riquezas de su sabiduría, riquezas de su gloria, riquezas de su benignidad, riquezas injustas, riquezas de engaño, grandes riquezas, riquezas de Egipto, riquezas de las naciones, riquezas guardadas, riquezas con usura, riquezas del rico, riquezas de los sabios, riquezas de vanidad y riquezas de su gracia. ¿Cuál quiere? Diga la que diga, se le da. ¿Se dio cuenta todas las que hay? ¿Cuál quiere? Lógicamente, riquezas de su gracia. Ah, pastor, ¿cuáles son esas riquezas de su gracia? ¿Puedo vivir de ellas? No, no vas a vivir de ellas, pero sí puedes vivir con ellas. Y parte de las riquezas de su gracia son estas. La elección, te eligieron. La redención, te compraron. El llamamiento, te llamaron. La justificación, el perdón y la adopción. ¿No le parecen hermosas esas riquezas? Ah, pastor, yo creí que me estaba hablando de un carro último modelo ahora para el 24 de mi traído. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de estas riquezas. Que usted fue elegido, fue redimido, fue llamado, fue justificado, fue perdonado y fue adoptado como hijo bendito de Dios. Eso, hermano, con eso, ¿para qué más? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Matrimonio. Casarse con el amado. Sentarse con él en su trono. Esas son riquezas de su gracia. ¿O quiere que se la cambien por otra? Sí, pastor, las riquezas de Pablo Escobar. Ay, hermano. Oiga, ¿y sabe qué es lo triste? Tanto que tenía ese hombre por costalado. Usted sabe que era costalado. Eran tarros, hermano. Canecas llenas de dólares. Canecas llenas de dólares. ¿Y dónde está ahora? Si no se arrepintió, de pronto puede estar junto al que dijo: alma, muchos bienes tienes para muchos años, come, bebe, regocíjate. Y le dijeron: necio, 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 esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que ha provisto, ¿de quién será? Entonces hay riquezas, amén. Pero ¿para dónde llevan esas riquezas? Porque a Pablito no lo llevaron para parte buena. Amén, un amén. Si no se arrepintió, esa misma noche se fue para otro lado. O al lado del rico que decía que hacía banquete todos los días con esplendidez y nunca le dio un pedazo de pan viejo a Lázaro, y en una parranda. Ay, por eso es que tan peligrosas las parrandas para los cristianos. Por eso mejor no se vaya para el mundo, hermano. Y no voy a decir: no, es que el pastor no me está viendo. No, es que yo no necesito verlo. Por eso aquí ninguno de esta iglesia puede decir que el pastor lo llama para ver dónde está. No, hermano, a nadie llamo para ver dónde está. No me interesa. Porque yo no soy el que lo salva a usted. El que lo salva se llama Jesucristo, y a Él es el que le tiene que dar cuentas, hermano. En una parranda este hombre rico bailando, yo me acuerdo bien, una de Diomedes Díaz. Ay, hombre, olvidarte es imposible. Y ¡pau! Se acabó. Se le acabó la parranda, y cuando quiso decir bailamos otra, dice la Biblia que estaba en tormentos. ¿Sabe cómo se llama eso? Riquezas de la vanidad. ¿Para qué esas riquezas, hermano? ¿Para qué conseguir y conseguir y conseguir? Hay gente desesperada y por trabajar y trabajar y trabajar, y no le dedica tiempo a su propia ni a su vida. Hay que sacar tiempo. No tengo tiempo, pastor. Está siendo a Dios mentiroso, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Mejor esta riqueza. Mire esta riqueza, mire. Más el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y la otra versión dice, para que seamos parte de su maravilloso reino. Qué mejor riqueza que esa. Qué mejor riqueza que usted dormir aquí y despertar en el reino eterno. ¿No le parece a usted mejor eso? Que morirse con todos los millones del mundo y perderse. Mire, solo pensemos un momento. ¿Cuánta gracia necesitó un pecador para ser salvado? Se lo voy a poner de esta manera. ¿Cuánta gracia cree usted que necesitó para que Dios lo salvara? Dígame. Solo usted necesitó tanta gracia que solo Dios, que es pura gracia, se la podía dar. Nadie más podía salvar. Por eso ningún santo salva. El único que salva se llama Jesucristo el bendito. Y empezaron los chorros de gracia cuando dijo en la cruz, consumado es. Se abrió la puerta de la gracia. Y todo aquel que entre por ella no perecerá jamás, porque la gracia lo salvó. Amén o no amén. Entonces vienen los pecados perdonados por la gracia, al decir que por la riqueza de su gracia, en la sangre que derramó, dice, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Entonces el tesoro de la gracia o las riquezas de su gracia son más grandes, óigame bien, que la medida de nuestros pecados. O sea, alguien puede decir, pastor, pero es que lo que yo he hecho no me lo perdona nadie. Hay una gracia mayor que lo que hiciste, y es la gracia del Señor. O sea, la gracia de Dios no es mezquina. La gracia de Dios no dice te voy a perdonar este pedacito. No, el arrepentido, ¡pau!, lo cubre completamente la gracia de Dios. La medida de la gracia es más grande que todos los pecados que han cometido desde Adán. Óigame bien, la gracia cubre los pecados de los que aún no han nacido, pero van a pecar. Hasta más allá va la gracia de Dios. Pero tenemos que estar arrepentidos. Sin arrepentimiento no hay gracia. Si no pedimos perdón, no hay gracia. Se lo voy a poner de esta manera. ¿Le ha tocado que usted va a pedir perdón a una persona y se lo dan de mala gana? ¿Cómo se siente usted? Como una chunchurria, así, seguro que uno, como una cucaracha, hermano, estripada, y que le pisan una pata y camina la cucaracha así en medio ladito. Así se siente uno, que usted va, mire hermano, usted va con la cabeza cara agachada. Mira, discúlpame, perdóname. Bueno, perdónenme las mujeres, no, pues sobre todo las mujeres, porque nosotros los hombres somos muy sencillos. ¿Sí o no? Nando, perdóname. Ya, no hay problema. ¿Sí o no, Nando? No, Nando, perdóname. Ya, no hay problema. Pero las mujeres son cosas serias para perdonar. Las mujeres son cosas serias para perdonar. Ellas primero se encrespan. Cuando alguien le dice, sí o no, cuando alguien le dice, sí, y el tonito, es el tonito. Uno dice, no, ya, deja la pendejada, que te va a perdonar, no ha pasado nada. Pero cambio, hermana, ¿me perdona? Y empieza con el pelo, ¿no? ¿Y de qué? Y ahí mismo se encrespa. ¿Y de qué? Sí, ¿y de qué? Así es cosa seria. Es cosa seria. Esta es la última décima vez que te perdono. Esta es la última décima. Esta es la última. Que no me vuelvas a pedir perdón, porque mira, hermano. Y hasta uno dice, qué tonto soy, ahí le pedí perdón a esta vieja que mira, en vez de haberme dicho, ya te perdono, pero empieza a pedir explicaciones, y que por qué, que esto y lo otro, por hacerle caso al pastor. Ay, pedí perdón, pues ahora no perdono al pastor. A poner condiciones, pero cuando Dios perdona. Es que por eso es que quería hablarle esta noche de la gracia.
Porque cuando Dios perdona, no lo hace como lo hace el hombre. Él inmediata, hermano, así sea el hombre más malo de la tierra. Si se arrepiente, hermano, Dios no le dice para creerle. Como persona que ahí viene, sobre todo en la Santa Cena, ¿no? En la Santa Cena. Por eso es que, ¿por qué en la Santa Cena se deja un momento para que la gente se arregle? Porque usted sabe que la Santa Cena es el ¿qué? El tribunal del Espíritu Santo. Y ahí es donde nos analizamos nosotros y analizamos cómo están, porque dice, disciérnase cada uno a sí mismo. Por eso no es el pastor el que dice, usted puede tomar la Santa Cena y usted no. No, el pastor no tiene ningún derecho de hacer eso, hermano. Eso es pecado. Dice el apóstol Pablo, disciérnase cada uno a sí mismo. Es usted es el que se revisa. Padre, uy, estoy fallando. Padre, perdóname, esto y lo otro. Pero después dice, ahora discierna el cuerpo. Entonces mira con quién usted está mal y para ir a pedir perdón. Entonces por eso es que se deja un ratito en la Santa Cena a ver quién se pide perdón. Pero no para estar mirando, sino para darle tiempo a que usted entre delante del tribunal del Espíritu Santo y se ponga paz con todos. Primero con Dios y después con la gente. Entonces ahora sí pueda tomar el vino y comer el cuerpo de Cristo. Porque si no, dice, muchos están enfermos, debilitados, incluso otros duermen. Amén. ¿Por qué duermen? Porque no hubo un perdón, porque no hubo una reconciliación. Pero cuando llegamos delante del Señor, ay, hermano, el perdón de Él es hermoso. Usted nunca va a escuchar de Dios que le diga para creerle. Si yo soy Dios, usted nunca lo va a oír decir, que me está pidiendo perdón otra vez. ¿Volviste a lo mismo? Si yo soy Dios, si yo sé que me vas a fallar otra vez, nunca. Cuando Él perdona, extiende su mano, abraza, besa y hace fiesta. Es más, le digo algo, se goza más Él perdonando que el mismo perdonado. Ay, hermano, mire, si la Biblia dice que hay fiesta en el cielo, mire, llevaron la oveja perdida. Usted no ve la oveja disfrutando. Ves al que la salvó disfrutando. Se pierde la moneda, pero usted no ve la moneda disfrutando. Ve al que la que encontró la moneda disfrutando. Solo con el pródigo es que hacen fiesta. ¿Usted qué dice, hermano? ¿Se goza más Él cuando te perdona? Nosotros solo somos gracias, Señor, gracias por perdonarme. Y Él enrumbado, hermano. ¿Se imagina eso? El más bendecido es Él. Pastor, Él no necesita bendición. Estoy hablando en sentido figurado. El más bendecido por perdonar es Él. Nosotros somos bendecidos, pero Él se siente feliz porque nos está perdonando. ¿Y sabe por qué? Porque perdonar es su naturaleza. Él no puede negarse a sí mismo. Todo Él es perdón. Por eso el hombre puede decir, te perdono, pero al rato estarle sacando los cueros al sol, restregándole el pasado a uno y todo eso. Eso es un hombre, eso es una mujer, pero Dios perdona y perdona para siempre. Y olvida. ¿Cuántos arrepentidos sabemos aquí? ¿Seguro? ¿Y cuántos, hermano, cuántos queremos ese perdón de Dios? Hoy nos dará su perdón. Hoy nos lo va a dar en el nombre de Jesús. Pero todo el perdón que va a salir esta noche sale de las riquezas de su gracia. Porque al decir allí que por la riqueza de su gracia tenemos la liberación y el perdón de los pecados, lo que nos dice es que apenas recibimos su perdón, ni un solo pecado se va a volver a levantar contra nosotros. Apenas Él nos perdona, no hay ni siquiera ni mancha ni sombra de nuestros pecados. Todos han desaparecido. ¿Y por qué desaparecen? Por las riquezas de su gracia. Y las riquezas de su gracia lo perdona todo. ¿Y sabe dónde está la figura? En el diluvio. La Biblia dice que toda carne había corrompido su camino. Metieron a 8 en una barca. Estaban encima. Llovió.
¿Sí o no? Y las cataratas del abismo soltaron sus aguas. Las aguas llenaron completamente toda la tierra. Todo monte fue sobrepasado. Todo monte fue cubierto, toda cueva fue anegada. Todo lo que había en la tierra fue lleno de agua. ¿Para qué fue lleno de agua? ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Porque la tierra estaba llena de maldad. Entonces la llena de agua y empieza a barrer y empieza a limpiar el agua, que es la palabra, a limpiar todo lo que había de malo en la tierra. Entonces así son las riquezas de su gracia. Apenas entra en nosotros, no deja rincón de nuestras vidas que no limpie y que no restaure toda nuestra vida. La limpia la bendita palabra del Señor. Y por eso David fue inteligente y no le dijo a Dios, líbrame de mis pecados, sino que también le dijo, hasta de los que me son ocultos o de los que están escondidos en mi cheder. Entonces allí llegó el agua de la palabra y por fuera dijo, lávame con hisopo. No dejó nada de David que no fuera lavado. Todo por las riquezas de su gracia. Amén, un amén. Pero hermanos benditos, usted y yo podemos decir hoy, esta noche, la riqueza de su gracia me salvó. La riqueza de su gracia me perdonó. La riqueza de su gracia me liberó. Pero ¿sabe cómo lo podemos hacer mejor? De rodillas. Solo a sus pies alcanzamos la riqueza de su gracia. Entonces viene la pregunta, ¿hemos sido perdonados o todavía no se siente perdonado? Porque hoy lo podemos hacer. Usted sabe, hermano, usted sabe que a veces ni uno mismo se perdona, ¿sí o no? A veces el pasado o lo que hizo uno lo arrastra y le dice y lo acusa y todo eso. Bueno, esta noche, hermano, es para que definitivamente seamos perdonados. Se lo pongo de esta manera. El sumo sacerdote tomaba un macho cabrío para expiación y dice que ponía sus manos sobre la cabeza y dice que le pasaba todos los pecados del oferendante o del oferente. Por ejemplo, usted llevaba un carnero, un macho cabrío allá, entonces el sacerdote le decía, ponga sus manos allí. Entonces el sacerdote decía, ahora son traspasados tus pecados a este animalito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que es lo mismo que usted pasar adelante. Cuando usted pasa adelante trae sus pecados y los ponen encima del cordero. Lo tremendo es que ese animalito, después el sacerdote tomaba a alguien de su confianza, y le entregaba el animalito y le decía, llévalo al desierto, y en el desierto lo espantaba, ¡pau! Y el animalito se iba y se perdía en el desierto. ¿De qué está hablando allí? El Salmo 103 dice, llevó nuestros pecados tan lejos como están el oriente del occidente. Entonces esta noche es para que nuestros pecados se marchen, pero se marchen eternamente. ¿Y por qué se van a marchar? Por las riquezas de su gracia. ¿Cuánto lo necesitamos esta noche? Entonces vienen los privilegios. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues ha hecho Dios desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Entonces allí, óigame bien, hay que saber que somos perdonados. ¿Cuántos saben que hoy van a ser perdonados? Pero hay que vivir ya perdonados. Porque una cosa es saber que somos perdonados y otra cosa es disfrutar que estamos perdonados. Y la manera que usted lo va a saber es que te va a dar paz. Y el que te vaya a acusar le vas a decir, el acusador es el diablo, porque a mí ya me perdonó el Señor. Amén. ¿O no siente usted una paz, un fresquito cuando usted le pide perdón a Dios?
Mire, le fallamos al Señor, estamos mal delante del Señor, pero solo vamos delante de Él y le oramos y le decimos: perdóname, Señor, la embarré, mira lo que hice, Padre, perdóname. Y sentimos ese fresquito, ¡pau!, porque su perdón trae paz. ¿No se ha sentido usted así? Y le voy a decir algo: perdonado, ya no te sientes solo, aunque te dejen solo. Ya no te sientes señalado, aunque te señale todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no es lo que diga el hombre de usted, es lo que diga Dios de usted. Y Él te ha dicho: te perdono. Y esta noche te va a decir: te perdono, pero en las riquezas de su gracia. Mire, es tan hermoso el Señor que cuando ya uno es perdonado, ya uno no le da ni miedo de morir. Es que da miedo es cuando uno está mal. Pero cuando uno se arregló con el Señor, se va tranquilo. Así que esta noche recibamos riquezas de su gracia. O como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La TLA dice: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Y también dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque las riquezas de su gracia, es decir, hoy he sido perdonado en mi Jesús. Y más riquezas de su gracia, poder mirar al cielo y decir junto al Espíritu Santo que: ven, Señor Jesús. Póngase en pie un momento. Ya sabe, si quiere pasar adelante, lo hace, si quiere. Pero hoy hay perdón, hermanos. Hoy hay perdón. Hoy hay misericordia. Es Dios y usted, hermano. Aquí nadie le va a mirar por qué pasó adelante o por qué esto y lo otro, no. Es Dios y usted, es usted y Dios. No hay nadie más entre ustedes dos. Hable con el Señor. Hable con el Señor un momento y dígale qué ha pasado con su vida. Si se acuerda desde su infancia, desde antes de nacer incluso, pudo haber pasado algo con usted, no fue deseado saber. ¿O qué pasó cuando naciste? Saber. ¿O qué pasó cuando eras niño o niña, adolescente? Cuando creciste, cuando te casaste, solo usted lo sabe, hermano. Ponga su vida delante del Señor, dígale: Señor, aquí está mi vida. Dígale: Señor, voy a decir lo que dijo David: líbrame de mis pecados, todos, aún de los que me son ocultos, aún de los que no me acuerdo. Hable con el Señor un momento y dígale: aquí está mi vida, Señor. Te pido perdón por todo pecado, toda maldad, toda iniquidad, toda transgresión, toda falta de mi espíritu, alma y cuerpo, de mi hablar, de mi proceder, de mi mirar, de mi oír, de todo mi ser, Señor, te pido perdón. Te pido que tu gracia me cobije. Te pido que tu misericordia, Señor Dios, abarque todo mi ser. Y que me limpies de todo lo malo, Señor. Hable con el Señor y dígale: aquí está mi vida.
Dígale, Señor, yo quiero comenzar un 2024 agradándote, Señor, viviendo para ti, Señor, sirviéndote, Señor, haciendo lo bueno, Señor. Padre, estamos delante de ti como iglesia, como tu iglesia, como tus hijos. Y te pedimos perdón por todo pecado, maldad, iniquidad, transgresión y falta como iglesia, como servidores tuyos, como ovejas tuyas, como rebaño tuyo, como alas de misericordia. Te pedimos perdón, Señor, y suplicamos que tu gracia cobije esta casa, que tu misericordia la guarde y que guarde cada casa aquí representada, cada familia, cada hogar, cada matrimonio, cada hijo, hija, nieto, todo lo que es familia, Padre, que sea guardado por tu gracia y por tu bondad, Dios. Recibimos tu perdón. Recibimos tu perdón, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús. ¿Qué sería